¿sí? Una conversación que nos traiga las palabras correctas para hacer la solicitud correcta. Esto me hace pensar como en un niño. Un niño no pide una cosa que, que realmente no quiera. Por ejemplo, la mayoría de los niños, excepto mi hija, piden dulces, no piden vegetales, ¿verdad? No piden verduras. Mi hija sí, desde muy chiquita. Ella es así, ella es especial. Así que generalmente, ¿qué piden? Piden lo que quieren. Tal vez no pidan lo que más les hace bien. ¿Sí? A veces podemos también convertirnos en esos niños que queremos lo que queremos y punto, así no lo queramos. Me contaba una amiga ayer que su hijita le pedía helado. Eso es normal en un niño, ¿verdad? Pero resulta que cuando ella comía el helado no le gustaba. Entonces, en verdad, solamente lo pedía porque todos los otros niños lo pedían. Entonces, a veces los niños van a pedir cosas que creen que necesitan, que quieren, que desean, que eso lo hemos hablado en este tiempo, en estas reuniones, pero también yo me voy a ir más en el enfoque donde el niño pide con sencillez, pide con algo que se llama confianza, con confianza. Eso es hermoso, porque es un niño que entra con tranquilidad, sin temor, a pedir lo que quiere, lo que le gusta. Y vamos a hablar de algo que no tiene que ver con ninguna necesidad, por decirlo, sino que es como, buenos días, Jennifer, Dios te bendiga, hermanita hermosa. Todos los que están allí conectados. El niño pide no vamos a hablar de las necesidades o los caprichos de un niño, voy a ponerlo de esta manera para que me entiendan y avanzar. Cuando el niño quiere un abrazo, eso ya no se trata de un capricho, es algo que nace de su corazón y quiere un abrazo. Tú has visto al niño que él así estira sus manitos. Bueno, yo veo la alabanza y la oración como eso, como ese bebé que genuinamente anhela el abrazo de su padre, de su madre, y estira sus bracitos y pide este abrazo y se aferra con ternura al cuello de su mamá, de su papá. Creo que cuando hacemos oración de todo corazón, sincera, dejamos de hablar tanta poesía, tanta lírica, como dicen aquí en Panamá, y empezamos a desnudarnos delante del Señor. Y sale lo verdaderamente importante. Incluso la oración también puede ser una confesión, también puede ser un tiempo de pedir disculpas, pedir perdón. Es un tiempo para decir, necesito esto, necesito lo otro, es decir, para pedir cosas. También la oración es para dar gracias. Entonces hoy vamos a hacer algo sencillo, que si estás allí, estás escuchando, estás viendo este mensaje, le compartas a alguien, para que esa persona que te ha dicho, oye, mira, es que yo no sé cómo orar, porque de pronto tú le dices, ora a Dios, pídele a Dios, pero a lo mejor no sabe cómo hacerlo. Y es más sencillo de lo que pensamos, porque necesitamos la fe de un niño, necesitamos ser como niños para acercarnos en oración sincera al trono de la gracia. Y entramos al trono de la gracia solamente a través de Jesús. Entonces también aquellos que pensaban que necesitaban otros intermediarios, que les enseñaron por tradición cómo llegar a Dios, les podemos mostrar que todas esas cosas fueron derribadas en el momento en que Jesucristo se entrega a la cruz por nosotros y nos abre esa puerta directa al reino, directamente al Padre. Y nos permite a través de Él entrar a la presencia de Dios.
en un momento sencillo de oración, en un momento donde queremos decirle, bueno, en este momento, ahorita mismo, Señor, vamos a pedirte que nos abones la tierra. ¿Listo? Padre amado, te damos gracias, Señor, porque has levantado un día más para nosotros. Te damos gracias por esta semana que está pasando, esta semana que pasó y esta semana que iniciamos, Señor, por este primer día donde entregamos todas nuestras cargas pasadas y las venideras, aunque no las conocemos. Las situaciones de estrés, todas nuestras cargas, Señor, las ponemos en tus manos. Libéranos de toda piedra, de toda hierba, de toda raíz de amargura, de todo temor, de toda angustia, de todo afán, Señor. Para que en este momento, en este cortito espacio que tú nos permites, esta cita, Señor divina, que estaba lista, preparada en tu agenda desde antes de los tiempos, Señor, sea para mi crecimiento, sea para que mi tierra esté profunda, lista a recibir tu semilla, que mi tierra esté liberada de toda plaga, de toda peste, que mi corazón esté abierto de par en par, Señor, no con dureza, no con rigidez, con soberbia, sino, Señor, un corazón blando de carne, dispuesto a recibir el mensaje que tú tienes, Señor. Sabemos que aunque endureciéramos, Señor, nuestra cerviz, nuestro corazón, tu palabra es viva y eficaz y es tan cortante como espada de dos filos, que parte el alma, llega hasta los tuétanos, Señor. Discierne las intenciones de mi corazón. Pero queremos, Señor, en esta hora, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que lo hagas con ternura, que estamos dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta esta bienaventuranza. Ebenecer, Señor, hasta aquí nos has ayudado, mostrándonos una cosecha abundante y la única oportunidad que tenemos, Señor, para ser transformados. En tu santo nombre, amén. Amén. Bueno, Jacqueline, ¿cómo estás? Qué lindo verlos. Bueno, hoy hacemos vamos a ir a Mateo 5, por favor, abran sus Biblias y vayan compartiéndole a otras personas. No se les olvide ponerle like si les gusta. Esto tiene una estrategia, esto no es por mí, tiene una estrategia. Si le ponemos más likes, si lo compartimos, si nos suscribimos, por alguna razón el algoritmo y todo el tema tecnológico que de pronto algunos no entienden, asume que ha sido de agrado, que ha sido bueno para las personas que lo vieron, los espectadores. Y por alguna razón lo pone más visto en un área donde puede ser vista por otros. Así que, pues entre más personas les podamos llegar, pues gloria al Señor, ¿verdad? Ok, abramos la palabra de Dios que nos dice en las bienaventuranzas, versículo 3. Recuerden que íbamos en el 10, ya prácticamente terminábamos, que fue la reunión pasada. Si no estás con tu familia, si están tus hijos por allá en el cuarto, llámalos y diles, ven, vamos a escuchar este ratito en familia. Bueno, dice que el versículo 3, lo voy a leer como lo puse en el título. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Esta versión a mí me encantó mucho. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. En Dios habla hoy, dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y voy a leerlo, obviamente, lo voy a leer también en la Reina Valera, que ustedes saben que es mi favorita. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Miren que esta es la primera bienaventuranza que él hace, que él da, en el momento en que él ve que la multitud se acerca al monte donde él está sentado allí y donde están los discípulos. Y lo primero que él dice es esto. ¿Por qué la dejé de última? Porque a mí me gusta seguirle la cuerda al Señor. Dice que, ¿se acuerdan del primer milagro? Cuando él hizo el primer milagro del vino, de la boda de Canaán. Bueno, dice que estas fiestas de boda eran relevantes para la familia del novio y no podía haber como, o sea, no pasar penas, no pasar vergüenzas. Generalmente, ¿qué hacían? Preparaban el mejor vino, el mejor, para entregarlo en las primeras horas. Estas fiestas de matrimonio duraban como que 7 días, imagínense. Claro, la gente tenía que venir de lejos y se hospedaban allí, eran fiestas especiales, banquetes día tras día, tenían muchísima preparación, se tenían que ver toda la logística de la cantidad de comida, la cantidad de vino, pero curiosamente en esta fiesta donde había sido invitado Jesús y su madre y todos sus hermanos, los discípulos y demás, se acaba el vino, ¿se acuerdan? Y la madre de Jesús, que era una mujer tan piadosa, tan buena amiga, una mujer recta y sabia, ella era amiga, digamos que de la familia. Y yo no sé, su instinto de madre tal vez, la sabiduría que ella tenía como mamá, ella confió en que ese momento que estaban pasando los anfitriones de la fiesta, solo lo podía resolver su hijo. Jesús no había hecho su aparición, todavía él no estaba empezando su vida pública. Y él hace este primer milagro de una manera impresionante. No solamente fue el milagro de convertir el agua en vino, sino que estas personas no pasaron vergüenza, no fueron avergonzados gracias a la intervención de nuestro Señor. Y obviamente a la confianza y a la necesidad que su madre manifestó en aquel momento. Su primer discípula era su mamá. Entonces, qué bonito ver cómo la mamá confió, ¿verdad? Y dijo, hagan lo que él les diga. O sea, yo aquí no me meto, hagan lo que él les diga. O sea, ella no dijo, yo voy a decir esto, no, ella dijo, hagan lo que él les diga. Y él convierte el agua en vino. Y dice que el maestro de sala, que son los que probaban el vino, ya después de tanto tiempo de haber estado en la fiesta y seguramente ya muchos estaban así como felices, dice que, wow, la gente da el vino barato al final para que nadie se dé cuenta, pues ya todo el mundo está medio entonado, como dicen por ahí. Pero no, estos han dado el mejor vino de último. Y así creo que el Señor hoy nos va a regalar este mejor vino. Y por eso me dejó como esta primera bienaventuranza para el final. O sea, que si se han sentido llenos, si han sentido que esperan el domingo para ver qué el Señor tiene para decirnos, no porque entre semana no lo busquen, porque acuérdense que si esperamos al domingo para que eso pase, o sea, estamos mal. Cada uno tiene que entre semana vivir diariamente, de manera íntima, la palabra de Dios, vivirla. Este tiempo que pasamos es pues una reunioncita familiar, más o menos como las bodas de Canaán. Y él deja este vino para el final. Este vino de la bienaventuranza que está en el versículo 3, que dice que bienaventurados los pobres, porque los pobres en espíritu, o como dice la nueva traducción viviente, que es Dios bendice a los pobres de espíritu, porque, dice así, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Entonces vamos a pensar primero qué es una necesidad, y creo que hemos hablado varias reuniones de eso. Yo lo busqué en Google, te lo voy a decir así clarito, hecho o circunstancia en que alguien o algo es necesario. Cosa que es necesaria para alguien o algo. Necesidad. Pero nosotros hemos venido hablando acerca de las necesidades
del cuerpo y las necesidades del alma, ¿verdad? En el espíritu. Curiosamente, aquí nos dice, son los que son pobres en espíritu, los que no tienen, que se dan cuenta que no tienen lo que realmente necesitan. Vamos a ir a una historia que a mí me impacta mucho porque es una parábola que usa el Señor. Un poquito compleja, yo siempre la sentí muy compleja. Está en Lucas 16, por favor, abramos la Biblia en Lucas 16. Es cortita, está en el versículo 19, Lucas 16, versículo 19. Todo el mundo la ha escuchado. Es más, la mayoría de los que la han escuchado, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La mayoría de los que la han escuchado la tergiversan completamente y no se la saben completa. La mayoría. Te los digo porque he hecho la prueba. Dice así, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino, de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado, y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante esta vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí, recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, ninguno de ustedes puede cruzar hasta acá. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Amén. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se estaba refiriendo él cuando dice no van a creer ni aunque se les aparezca el que resucitó entre los muertos? ¿Qué creen que está diciendo? Me impresiona las parábolas del Señor porque él realmente es alguien que es bien clarito a la hora de decir cuáles son nuestros destinos, cuál es el destino del hombre, cuál es el destino de los justos y cuál es el destino de los injustos, de los impíos, cuál es el destino de los rebeldes y cuál es el destino de los obedientes, cuál es el destino de los buenos y cuál es el destino de los malos, cuál es el destino de los santos y cuál es el destino de los impíos. No hay nada que moleste más al oído del mundo que uno de los justos del Señor le hable diciéndole que debe corregir su camino. Porque automáticamente el juicio, la incredulidad, la soberbia y especialmente la rebeldía no le va a permitir, va a rebotarle. ¿Por qué? Porque a veces
pensamos que lo que nos enseñaron por tradición y nunca supimos de dónde vino esta tradición, puede ser un gran estorbo para recibir el verdadero tesoro. Y entonces nos enseñan a que tenemos que reunir muchísimas riquezas aquí en esta tierra. Y Jesús nos enseña todo lo contrario. De hecho, dice, no, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es cuando tú realmente te das cuenta de que no tienes, que a pesar de todo lo que has hecho, no tienes nada. Como como Lázaro en la parábola. Dice que este hombre tuvo mucha riqueza y se vestía con lo mejor. Tenía todo, no le faltaba absolutamente nada. ¿Conoces personas así? Que dicen que es exitosas, que nacieron en cuna de oro, esos que dicen que tienen muchas posesiones. Pensamos erróneamente que solamente aquellos son ricos, pero no. Estos ricos de los que habla el Señor Jesús refiriéndose al rico que está con Lázaro, que muere, Lázaro está allí tirado a su puerta, son los que creen que tienen, o sea, que lo que tienen aquí son sus riquezas. ¿A qué voy con esto? Su conocimiento, sus posesiones materiales, sus conexiones, las personas que conocen, que sus amistades, su estatus de cualquier manera, su estatus civil, migratorio, estatus legal, siempre, o la posición o el lugar o ubicación donde se encuentra. Pero qué importante es ver las contrariedades del mundo, las contradicciones del mundo, porque dice que un día estamos aquí y otro día podemos estar acá. Pero cuando hay una mentalidad de rico, primero, no se sacian, siempre vas a necesitar algo más. Crees que hay algo más que faltaría para entonces ser feliz, si tuviera esto, si tuviera aquello. Entonces pasas la vida haciéndote estas riquezas que te convierten en el hombre rico. No solamente porque ya te vistes de esa manera, sino cuando él habla de cómo se vestía, es la apariencia. Lo que aparentaban, lo que aparentas. ¿Qué aparentas tú? ¿Qué es lo que dice tu boca? ¿Hacia qué lado tu pensamiento, tú te inclinas? ¿Qué tan leal eres de defender tu fe delante en el mundo? Estas riquezas son de aquí y esto es temporal. Y me impresiona cómo Jesús habla claramente en sus parábolas de los dos destinos, el cielo, el reino de los cielos y el infierno. Y cuando habla del infierno siempre se refiere a las llamas, al fuego que no se apaga, al gusano que no muere, al crujir o rechinar de dientes. O sea, lo pone de una manera bien drástica. Pero la gente no cree que existe esto. Y es un engaño, con que también es tradición. Las religiones no solamente son las únicas que vienen por tradición. Los engaños, lo que hace el enemigo, lo que hace Satanás, para que tú no conozcas la palabra de Dios, también es tan astuto para decirte que Él no existe, es tan astuto para decir que el infierno no existe y que por ende no necesitas refugio, que no necesitas, o sea, te dice no va a haber tormenta, así que no te tienes que buscar un refugio. No dice que va a haber desierto y sol, así que no necesitas sombra. Es un engaño, una mentira para no buscar lo necesario, lo realmente importante. Y el rico de esta parábola nunca le hizo falta lo de aquí porque él nunca pensó que iba a necesitar este refugio. Por el contrario, parece desgraciado Lázaro, porque dice que él no solamente vivía a la puerta del rico, anhelando las sobras que caían de allí,
sino que además tenía muchas llagas, era miserable, los perros lamían sus heridas, toda la vida duró allí tirado, pero era un hombre piadoso que esperaba en Dios, esperaba. Fíjense que cuando los dos murieron, que es el destino que todos tenemos, nadie puede huirle a la muerte. Y la muerte puede venir de manera repentina. Va a ser repentina para uno porque no la estamos esperando, ¿verdad? Nadie espera morirse. Más bien dice, vive la vida es una, cumple tus sueños, ¿verdad? Y tus sueños son de acumular, acumular, acumular. Saciar, entre comillas, todas estas necesidades físicas. Sin embargo, este Lázaro no tenía ni qué comer, más bien le tiraban las sobras. Pero en el momento en que los dos deben atravesar lo inevitable, uno es llevado al lugar de las llamas y el otro es llevado al seno del padre Abraham, que es como en este momento, en aquel momento Jesús se refería a esto porque el reino de los cielos estaba reservado para cuando Él se glorificara en el Padre, mientras tanto la puerta estaba cerrada, ¿verdad? Entonces Él hace referencia para que el pueblo pueda entender, porque hasta ese momento cualquiera que moría iba al seno del Padre Abraham, como protegidos, pues, en las manos del Señor, por decirlo así. Y este Lázaro viene para este lado, y allí clama entonces el rico. Yo lo veo de esta manera y es lo que les quiero compartir. En aquel lugar ya no va a haber tiempo para clamar. Lo que necesita, todas esas riquezas, toda esa púrpura y lino en lo que se vestía Lázaro ya era inservible, era basura. Porque en ese momento lo único que él necesitaba era que aquel mendigo, aquel pobre que reposaba hediondo, quizás tirado allí enfermo a la puerta de su casa todos los días de su vida, mojara su puntita de dedo para quitar la sed que tenía el rico. Y ese es el destino de los ricos. Que cuando realmente abran los ojos y se den cuenta de la verdadera necesidad, va a ser demasiado tarde. Y es por eso que el Señor dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Por el contrario, Lázaro dice que está del otro lado para una eternidad con lo único que realmente necesitaba. Hoy, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es la carrera en la que andas? El afán que te levanta de día y de noche. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu motor? No, mi motor son mis hijos. No, mi motor es mi sueño, mi trabajo, mi carrera, mi profesión, viajar. Mi motor es cuidar de mis padres. No sé. Si tu motor es algo distinto al reino de los cielos, ya estás empezando mal. Wow, Victoria, ¿cómo se te ocurre decir que hay algo más importante que la familia, que hay algo más importante que los padres, que los hijos, que el trabajo, que... Mis amados, cuando nosotros ponemos en prioridad como Jesús nos lo manda, dice, amen al Señor su Dios por encima de todas las cosas. Jesús no vino a quebrantar la ley, su ley, no la ley del mundo. Posiblemente su ley va a quebrar algunas leyes de este mundo, pero para eso te tienes que preparar, porque cuando esa ley que tú vas a seguir rompa o transgreda la ley de este mundo, no vas a ser muy querido o muy querida, ¿verdad? Entonces él dice, yo no vine a romper la ley. Seguirá siendo la primera ley, el primer mandamiento, ama a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si dice la parábola que este hombre Lázaro estuvo tirado a la puerta del rico y nunca recibe ayuda de este rico, posiblemente
esas sean una de las tantas razones por las que el rico no recibió bendición. Recuerdan que una de las bienaventuranzas y las bendiciones es la compasión. Dice que bienaventurados los compasivos porque ellos recibirán compasión. ¿Por qué el padre Abraham le responde al rico, lo siento? Ni tú puedes cruzar para acá, ni nosotros para allá. Nos separa un gran abismo. Cuando tú has recibido la paga del pecado, que es lo contrario a hacer lo que Dios nos manda hacer a través de Jesús, y el primero de todos es creerle, creer que Él es nuestra puerta, es nuestro camino, es la vida, es la verdad. En ese momento ese abismo se crea entre Dios y nosotros. Y por eso nuevamente quise usar esta bienaventuranza para poder ir recordando un poquito todas las otras. Por eso no vamos a recibir, no vamos a ser pacificadores, porque no hemos recibido su paz. Su paz no es la de este mundo. No es que los países se vuelvan y se agarren las manos y digan, ¡ay, paz y seguridad! No. De hecho, la Biblia dice que cuando venga esta paz y seguridad, todo va a ser un caos mayor. La paz del Señor es la paz con Dios, la que cierra ese abismo y te reconcilia con el Padre. Por eso entendemos que esa paz es necesaria para acercarnos a Dios. Y ahí es donde nuestra condición nos hace completamente pobres. Porque Jesús dijo lo siguiente, vamos a Marcos 2. Jesús dice, los sanos no tienen médico, sino los que están enfermos. Os digo, Lucas 15, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 5 dice él, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales soy el primero. Entonces, palabras de Pablo. Miren, ¿quiénes necesitan del Señor? Aquellos que se declaran a sí mismos injustos, pecadores, enfermos, malos. Él decía, yo no vine por los justos. ¿De quién se rodeó Jesús en su momento? Intentó venir a los suyos, a los que ya habían recibido la palabra por tradición. Sin embargo, dice que los suyos no le reconocieron. Y entonces él tiene que ir a los menos cobradores de impuestos, prostitutas, bebedores, enfermos, mancos, paralíticos, cojos, ciegos, mudos, mejor dicho, a todos los que estaban malditos. Literalmente, según la palabra, aquellos que estaban en esa vida que era de pecado, curiosamente, eran los pobres. Y él va a los pobres, a los hambrientos, a los sedientos de justicia, porque ellos estaban anhelándolo. ¿Tú lo anhelas? ¿De día y de noche anhelas su presencia? ¿O vas por allí conforme a tu propio entendimiento, lo que a ti te parece, como a ti te parece, según tu tradición, según lo que te enseñaron? ¿O realmente tu comunión con Jesucristo es personal, diaria, viva, eficaz, íntima? ¿Qué significa íntima? Es esa relación que hay entre esposos, que te pueden desnudar y no van a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque tienen esta comunión. No hay pena, no hay obstáculos, no hay crítica, no hay juicio. El amor lo supera todo. Y a pesar de que nos presentamos así, Él tiene este amor tan especial y nos dice, vengan y tomen para que no tengan más sed. Dice que aquel que le recibe saldrá dentro de sí ríos de agua viva. Nos volvemos ricos en Él.
porque dice que Él se despoja de todo para venir con nosotros. Y tal vez esto lo han escuchado una y otra vez, pero lo más importante, ¿lo están compartiendo? ¿Se lo están diciendo a alguien más? El tiempo es corto, el tiempo se acaba. Y hay muchos ricos en esta tierra que todavía no les han sido quitado este velo. No se preocupen por lo que la gente piense cuando pierdan sus cosas. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, versículos 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Díganme si eso no es hermoso. Esto no es poesía. Esto es el oxígeno que necesita nuestro espíritu para vivir, para mantenerse firme en medio de todo esto. ¿Por qué los pobres son bienaventurados? ¿Por qué Dios lo bendice a los pobres? Yo creo que la mejor versión de todas en esta bienaventuranza la dice la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esa necesidad es cuando tus ojos son abiertos y tú dices, wow, no tengo nada, nada. ¿De qué me sirve lo que parece que tengo? Si al final todo eso perece. Dice que la hierba se seca y la flor se marchita, ¿verdad? Entonces, pues mi invitación de hoy básicamente es que podamos descubrir qué es lo que te roba el tiempo, qué es lo que te roba tu atención, tus fuerzas. Es la obra del Señor. Y aunque obviamente la obra del Señor no trae carga, porque dice el Señor que es ligera su carga y su yugo es liviano, pues por alguna razón nos atrapa. Entendemos los tiempos de Él. ¿Has escuchado eso que dice? El tiempo de Dios es perfecto. Todo tiene su tiempo. Bueno, es su tiempo. Le pertenece a Él. Él no tiene tiempo, porque Él es eterno. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa, Él es la omega. Pero entendemos su tiempo, los tiempos en los que nosotros estamos aquí, por qué nos eligió en esta generación, en esta época, en este tiempo. No es un accidente. Y tienes un propósito para este tiempo. Y cuando tú descubres que es su tiempo, eres tan diligente como en el trabajo, tratas de obedecer a tus jefes, como en los países, en los gobiernos, en tu ciudad, tratas de obedecer las autoridades. Porque primero está Él, que su obra. Entender que sus tiempos se están cumpliendo. Que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y que lo que está escrito sucederá sí o sí, o como dice su palabra, sí y amén. Así que hoy es tiempo de ver, que te mires al espejo y digas, soy un rico como Lázaro, que incluso he tenido, perdón, como el rico de la parábola, que he tenido un Lázaro de repente allí, todo el día en mi puerta, clamando, y ni le paro atención, ni le presto atención. ¿Cuántas personas a tu alrededor están clamando por hambre aquí en esta tierra? ¿A cuántos mendigos les pasas por el lado? ¿Cuántas personas han caído, están heridos, hermanos en Cristo que se sienten abatidos? Esto es lo que más me he encontrado yo, hermanos. Gente que está, no me gusta usar mucho la palabra apartados, porque sencillamente creo que
Cuando alguien se enfría de esa manera, tal vez nunca tuvo una relación con Jesús, nunca se encontró, no tuvo un encuentro con Él. Simplemente creció en una religión, incluyendo la religión evangélica, por decirlo así. He escuchado de, no, es que él es cristiano porque nació en un hogar cristiano. Eso no lo hace cristiano. No, es que él es cristiano porque va a la iglesia todos los domingos y canta canciones y pone emisora cristiana y ve prédicas. Eso no te hace cristiano. Cuando el Señor dice, el que me ama hace mis palabras, cumple mi palabra, hace mis mandamientos. Es una fe en acción. ¿Estás tú accionando eso? ¿Estás en obra? ¿Estás trabajando para la obra del Señor? Esto es lo que te va a hacer que recibas todas esas bendiciones que hemos estado teniendo, estas reuniones familiares. Y no, Dios no quiere que seas engañado. Dios no quiere que vivas de un espectáculo, de un show. Él quiere que tú lo adores de corazón. ¿Y cómo va a pasar? Porque tus pies se van a mover para hacer su obra, para poner por obra todos sus mandamientos, para ir con un corazón totalmente vacío, pobre y decir, Señor, sin ti no soy nada. Eres mi aire, eres la sangre que necesita correr por mis venas. ¿Esa es tu relación con el Señor? Tal vez sí dirás, sí, cómo no, yo cumplí A, B, C, D, E, F, G. Sin embargo, no abres tu boca. No compartes a alguien más las palabras que él dijo. ¿A qué voy? Ah, sí, yo le doy de comer al hambriento, yo le doy de comer al sediento, físicamente le doy un plato de comida, físicamente le doy una ropa para que se vista, pero a eso, o al que está preso, o al que está en un lugar abandonado, rechazado, yo voy y le doy X cosas, pero no le comparto la palabra. ¿Sabes? Eso en el mundo se llama altruistas, filántropos, gente que se dedica a hacer obras para alimentar y saciar el hambre de los pobres y los hambrientos en el mundo. Llevar médicos, llevar comida, saciar todas estas necesidades del cuerpo. Pero todas esas cosas, sin la palabra de Dios, se convierten en basura. ¿Qué es lo que realmente a ti te hace recibir el reino de los cielos? Que tú entiendas que no eres nada sin Él. Que te das cuenta que eres un pobre miserable, como lo dice el Apocalipsis. Como lo decía Pablo, Filipenses 3 dice, él básicamente en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe, que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Díganme ustedes, cada uno evalúe, ¿cuántas veces van a un lugar donde se supone que se reúnen o hablan, comparten un mensaje de unas bondades, riqueza, reino, linaje escogido en Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, y que Él les va a dar todas esas riquezas en esta tierra y en el mundo venidero? Y viven de eso. Pero ¿cuántas veces se comparte que vas a ser juntamente crucificado con Cristo? Que vas a padecer juntamente con Cristo,
que vas a estar con Él aún en la muerte con Cristo. Esta semana recibí una visita muy linda y el hermano decía algo que me dejó meditando, porque decía que era algo que había dicho alguien, no sé quién, un predicador o un escritor, no recuerdo, que teníamos como una pérdida de memoria, algo así. Como que pensamos que Jesús subió a la cruz allá, y sí, pobrecito tan lindo, pero que en realidad el que tenía que estar ahí eras tú. Y que cuando nosotros decimos que creemos en Cristo es porque estuvimos allí crucificados, porque tenemos que morir con Cristo para poder resucitar con Cristo. Tú y yo no podemos resucitar y ver el rostro del Padre, estar en la presencia de Dios, si tú y yo no morimos con Él. Porque dice la palabra, porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque aquel que se hace menos aquí llega a ser el mayor en el reino de los cielos. Tal vez aquí lo pierdas todo. ¿Estás dispuesto a perder? ¿Qué estás dispuesto a perder para el Señor? Porque entiendes que tu mayor riqueza es la promesa de verte, reencontrarte con Él. Que no estás loco. ¿Tú te imaginas que tú estés predicando la palabra y que Dios es bueno y Cristo murió en la cruz por mí, por ti, y que ojalá el Señor me reciba en su reino y todas las cosas? Y tú vendas toda esa idea, pero tú tienes todo el tiempo miedo a la muerte. O tú tienes miedo de, ¿será que realmente voy al cielo? ¿Será que yo soy salvo? ¿Será que hay arrebatamiento para mí? Si tu anhelo, tu motor no es ver su rostro, ¿cómo tú vas a predicar de esto? Si tu anhelo no es enamorado, cuenta las horas, está ansioso. Piensen en una novia. De hecho, así nos hace ver el Señor, como esa novia blanca y sin mancha, hermosa, con un vestido irreprensible, hermoso, esperando al novio. No está durmiendo. Una novia no está rascándose la cabeza. Está ansiosa por ver a su novio. ¿Tú estás ansioso por ver al novio? Porque dice que la iglesia de Cristo es la esposa. Está preparada. Constantemente, cada noche le dice, Señor, arréglame este mugrecito que tengo acá, quítame este otro porque necesito estar hermoso para ti. Quítame esas raíces de amargura. Necesito que me limpies. ¿Con qué nos limpia Él? Con su sangre preciosa. Para todo el mundo que no cree va a ser locura lo que estamos hablando. Pero para nosotros es nuestra esperanza. Si lo que te mueve a ver estos mensajes no es esa esperanza, debes detenerte y meditar y preguntarle en oración al Señor, realmente, ¿cuáles son tus motivaciones por buscarle? ¿Quieres solamente como las multitudes que te sacie tu hambre? ¿Que te quite una enfermedad? ¿Que te arregle tu matrimonio? ¿Que te saque a tu hijo de la cárcel? ¿Que te saque a tu hija de las drogas? ¿Que te saque tu familiar del hospital? ¿O porque realmente tu único deleite es esperar ese momento? Tus ojos están puestos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Con esto no quiero decir que vamos a estar todo el día nubilados mirando para el cielo, porque el Señor nos ha dejado mucho trabajo. Y por eso Jesús decía, una vez más, se los comparto aquí, le dijo a los discípulos, pidan obreros al Padre, pidan que les mande obreros, porque la mies es mucha y los obreros pocos.
Cuando Él habla de obreros, cuando Él habla de la siega, cuando Él habla de la viña, cuando Él habla de la era, cuando Él habla de la cosecha, es mucho trabajo que tenemos. Así que no podemos perder el tiempo, porque ya el tiempo se está agotando. Los tiempos están cumplidos. Vienen tiempos más duros aún, donde tu fe va a ser probada. No por el Señor, tú mismo vas a tener que estar pensando a quién decir sí y a quién decir no. Cada vez la puerta se va a hacer más estrecha, pero el final de esa puerta estrecha es la salvación y el reino de los cielos. Aunque para atravesar esa puerta se nos despoje de todo, como dijo el apóstol Pablo, todo, porque necesitamos estar pobres en espíritu, sabiendo que necesitamos más, que Él es inagotable, entonces tiene mucho más que darnos. Ir más profundo quiere decir que hay más para comprender la anchura, la longitud de ese gran amor que Él tiene por nosotros. Necesitamos tener su mente, necesitamos morir a todas nuestras cosas. Y hasta aquí, mis amados, terminamos estas bienaventuranzas. Les voy a leer lo que Jesús dijo después de decir todo este mensaje tan espectacular. Lo voy a leer en la en Nueva Traducción Viviente. Versículo 12. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ustedes son la sal de la tierra, pero para que sirva la sal si ha perdido su sabor. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie, o sea, que hay que estar loco, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas obras, sus buenas acciones brillen a la vista de todo para que todos alaben a su Padre Celestial. Posiblemente no te van a alabar a ti, pero van a alabar al Señor. Viene un sermón aún más amplio, empieza a enseñar cada cosa que definitivamente nos va a ayudar a vivir su modelo de vida. Pero él dice, alégrense. Regocijaos, dijo el apóstol. Otra vez os digo, regocijaos. Gozaos en el Señor. Increíble, ¿verdad? La invitación de nuestro Señor el día de hoy es que esta semana que entra, cumplas tu ministerio compartiendo. Primero, alegrándote por estas buenas noticias que Él te ha dado hasta el día de hoy, marzo 5, marzo 6. Mira, ya vamos en marzo, ya se va a acabar el año. Muchas cosas han ocurrido y están ocurriendo y se van a poner muy, muy fuertes. Necesitas de esta fe, necesitas de Jesús, el único Señor y Salvador, el único que te va a rescatar. Solo en Él está tu salvación, tu roca firme. Te invito a que tomes todos los pasajes que vimos y empieces a regarlos cada día. Como una persona cuerda y diligente que decide sembrar una semilla, la tiene que regar todo el tiempo, cuidarla, protegerla, porque lo contrario estaría siendo insensato. Dios los bendiga, ¿no? Cuídense mucho y espero que esta semana sea de gran bendición para ustedes, porque verán cuánto necesitan al Señor Jesús. Chao.